Desde pequeño he ido mucho al cine, he visto muchísimas películas, recuerdo películas cuando tenía 4 años, incluso que íbamos con mis padres al cine de barrio, donde pasaban hasta 3 películas en una sesión, y luego fue algo continuado. De hecho, para mí era una válvula de escape en mi infancia y en mi adolescencia. El cine era un mundo de ilusión muy diferente al mundo gris en el que se vivía entonces en España, que era la dictadura franquista. Entonces, claro, era una válvula de escape fenomenal el cine. Yo creo que el cine era más la realidad para mí, el mundo realmente al que pertenecía, que no la otra realidad que era el ir al colegio y el encontrarse con una sociedad muy, muy apalizada, ¿no? Y bueno, a partir de ahí luego, pues sí, hubo una temporada en que hice de crítico para la revista Dirigido Por. Fue una manera de entrar en contacto también con el cineclubismo, cuando tenía 17, 18 años, y recuerdo que entonces organizábamos ciclos de cine que había prohibido la censura, pero los veíamos al otro lado de la frontera. Era una de las ventajas de estar en Barcelona, que a 2 horas y media o 3 horas de coche, pues estabas al otro lado de la frontera y ahí podías pues organizar ciclos de películas no vistas en España, siempre, claro, subtituladas en francés. Esto sí, eran las copias, digamos, que venían de Francia, ¿no? Y ahí habían, pues, no sé, desde Pasolini a Bellocchio, Bertolucci, Buñuel, gente con la que de alguna manera tenías carencias, ¿no?, en la cartelera, digamos, habitual, pero que estabas deseando poder acceder a ellas, ¿no?, a ese tipo de cine. Y luego, a partir del cineclubismo, pues me metí a trabajar en publicidad durante muchos años, era espectador simplemente, y hace ahora 17 años, pues que empecé a producir cine ya, 17 años, sí. No, ¿qué digo? La productora, sí, 17 años cine. La productora tiene 23 años, pero al principio solo hacíamos spots de publicidad, y 17 años desde que hicimos el primer largometraje. Bueno, a mí me gusta todo lo que hago, o sea, sinceramente. Lo que pasa es que el tema de la producción es el que más tiempo me ocupa, ¿no? La producción para películas de otros. Absorbe tanto, además hay tantos proyectos interesantes que a veces me deja muy poco tiempo para la otra faceta que me gustaría desarrollar más, que es mi trayectoria como realizador, ¿no? Pero bueno, es que tampoco tengo prisa ni necesidad de demostrar nada como realizador, por tanto, pues aunque se haga esporádicamente y sea más en el tiempo más diluida que mi faceta como productor, pues no pasa nada. Pero también me gusta producir cine de otros o para otros, me parece apasionante, porque no solo es hacer una película, ¿no? Es conocer a una persona, conocer el mundo que hay detrás de él, ¿no?, cuáles son sus referencias, o sea, es siempre enriquecedor, aunque sea siempre una relación de tensión, ¿no? Esto lo explica muy bien Guérin, que dice que siempre con el productor ha de haber tensión, ¿no? No estoy tanto de acuerdo, ¿no? Hay realizadores con los que sí la relación de tensión es fructífera, o sea, es necesaria incluso, y hay otros realizadores con los que no, con los que ha de ser una relación como más fluida y más sencilla, ¿no? Depende de cada caso. Es lo apasionante que tiene, que cada película es una nueva experiencia, ¿no? No hay ninguna igual que a la anterior. Bueno, sobre todo al inicio y te diría que al final. Estoy involucrado lógicamente en todo el proceso, y además luego la película es del productor en el fondo, luego es el productor el que la tiene permanentemente en su mochila, ¿no?, y que le ha de dar vida. Y nunca muere, nunca fenece una película, sobre todo si es cine de autor, siempre está vigente de alguna forma u otra, ¿no? Pero yo diría que la fase inicial es muy importante, ¿no? La selección del proyecto, por supuesto, si es una película que tiene una estructura de guión, pues el guión, aunque no sea yo partidario 100% del guión como base para meterme en un proyecto, todo el espacio hasta
de llegar al día de rodaje, que supone pues encontrar la financiación, formar juntamente con el director el equipo técnico y artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también, cuando la película ya está rodada, pues el proceso de finalización, que es muy importante, el montaje, la sonorización, la salida y comercialización, ¿no? Primero la exhibición en festivales, luego el encontrar un distribuidor, el sacarla en cines, en redes, como puede ser la vuestra. Todo eso es una faena básicamente del productor en contacto con el realizador. Lo que intento evitar es inmiscuirme en el momento del rodaje en la tarea que está haciendo el realizador, a menos que haya un conflicto o a menos que se esté pasando, pero si ya has acordado antes una serie de cosas, pues si eso más o menos va fluido, procuro intervenir lo menos posible, aunque voy a los rodajes y me gusta ir a los rodajes, porque me parece que es un poco meterse en el trabajo de otro, por respeto te diría, igual que a mí cuando hago de director, las pocas veces que he hecho, no me gustaría que nadie me dijera cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Ya se supone que has depositado la confianza en un proyecto y en una persona como para dejarle hacer. Luego ya discutirás si aquello es factible o no, si está bien montado o no, si aquella secuencia sobra, si se ha de repetir algo, pero eso es un trabajo después, no durante el proceso de elaboración. Bueno, yo te diría que a veces es como si el proyecto me escogiera a mí, ¿no? Te lo digo sinceramente. Ya sé que parece una cosa muy extraña y muy rara, pero es así. Porque hay algunos proyectos en los que me he metido simplemente a través de una anécdota o de una especie de hilo argumental sin guión y que puede parecer una locura a priori, como puede ser el caso de Finisterrae, del que hablábamos, ¿no? O sea, imagínate que te traen un proyecto en el que la idea es casi de la hija del realizador, que le ha dicho, ¿por qué no pones dos fantasmas? Porque así como no hay labiales, pues pueden hablar cualquier idioma. Y entonces el punto de partida es, vale, nos vamos de viaje con dos fantasmas a ver qué pasa y después ya pondremos los diálogos. O sea, el guión ya lo haremos según las imágenes que hayamos filmado previamente. Claro, eso es un proceso nada habitual en la industria del cine, ¿no? Es como una locura. Pero, sin embargo, si a mí me muestran ejemplos gráficos de las referencias o el mundo, digamos, de ilusión del propio realizador y por otro lado hay como el challenge, ¿no? O la ilusión de poder crear a partir de cero algo nuevo, pues es un proyecto que me puede apetecer estar, ¿no? Entonces esta es una manera. Luego puede haber otro proyecto que te venga por la idiosincrasia del realizador, digamos, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de trabajar en una película, por decir algo, de Manuel de Oliveira, que es alguien al que admiro, pues claro, para mí ahí no hay discusión posible, o sea, ahí me entrego totalmente, ¿no? No hay ningún filtro. Es decir, aunque no me gustara el guión, sé que puede salir algo interesante, me metería en principio si consigo la financiación, ¿no? O sea, que es que depende de cada caso. Por eso el único límite que me trazo es intentar no hacer más de dos películas del mismo realizador. Pero sí, que ya lo sabéis, os lo he comentado otras veces, ¿no? Pero precisamente para posibilitar el trabajar con otros, porque si no estaría todavía con los primeros que empecé a trabajar. No habría tenido la oportunidad de poner mi energía y mi tiempo en otros proyectos. Y claro, me gustaría trabajar con tanta gente, si pudiera, que admiro, ¿no? Como productor, entonces pues me limitaría a mí mismo, ¿no? Si dijera, no, es que yo ahora ya como con Guérin me he entendido, voy a hacer las películas de Guérin solo, no funciona para mí. Sí, pausa. Sí, tengo completa libertad para escoger los proyectos porque mi empresa es muy pequeña, es una empresa que éramos 5 empleados, ahora pues con la crisis somos 3, ¿no? Fijos en plantilla, y que lógicamente soy yo personalmente el que decide si me meto en un proyecto o no. Quiero decir, no tengo otras implicaciones. Otra cosa es que luego intente posibilitar un proyecto que vea que tenga posibilidades de encontrar la financiación más fácilmente que en otro. Eso puede pasar. Por ejemplo, el caso de la película La Mosquitera, que es una película, digamos, más industrial, podríamos decir, con un casting de actores más habitual del cine español, con la implicación de las televisiones, es porque el guión permitía que a lo mejor tuviera acceso a los fondos de las televisiones para poderla llevar a cabo, ¿no? O sea, aquí sí que puede haber, si tú quieres, una relativa especulación, pero porque me gustó el guión en este caso y el trabajo previo del realizador, si no, no me hubiera metido en ese proyecto, ¿no? Y pienso que es una película muy interesante y que ha tenido muy buena acogida, sobre todo fuera de aquí, con la que ahora además tengo muchos problemas para que el ICA me reconozca pues ciertos costes, ¿no? Que son imprescindibles para poder continuar, ¿no? Esta es una de las funciones, digamos, escoger un proyecto a lo mejor con el cual puedes o posibilitas el funcionamiento de la empresa, ¿no?
pero siempre teniendo en cuenta un principio, que es que si desde el punto de vista creativo no me interesa, ahí no me voy a meter. O sea, eso está clarísimo. Yo nunca parto de la base de cuál es, o sea, el público objetivo, por decirlo así, donde tiene que ir la película. O sea, primero me ha de gustar a mí el proyecto, entonces, porque considero simplemente que en la medida en que me gusta a mí, también le gusta a otro tipo de cinéfilos o de personas que entienden el cine de la misma manera que lo pueda entender yo, o que yo entiendo el cine de la misma manera que lo pueda entender ellos. O sea, este es el principio básico. Nunca me trazo como objetivo el resultado que va a tener esa película, porque además nunca sabes si realmente va a funcionar bien en el circuito de festivales o va a funcionar bien en taquilla. O sea, son cosas, el cine es siempre como una lotería, ¿no? Nunca sabes qué camino va a tener. Puedes intuir un poco, por el perfil de la propuesta, puedes intuir dónde va a cuadrar mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tengo una película terminada, pues terminada, no antes, puedo saber, bueno, pues esta película a lo mejor tiene un perfil, porque es un nuevo realizador, que estará mejor en Rotterdam, por decirte algo, que no en Horizonte, Venecia, o en Zabaltegui del Festival de San Sebastián. Entonces, eso sí que ya es una cuestión, yo te diría, muy intuitiva, de experiencia en el sentido de conocer los festivales en sí por haber ido a ellos, pensar que la mitad de mi tiempo estoy fuera de mi oficina, estoy viajando, estoy o en encuentros de coproducción o en festivales de cine o apoyando las propias películas que yo he hecho, ¿no? O sea, me parece básico el promocionarlas directamente, como si dijéramos, no dejarlas ahí al albur, ¿no? Hay que ir con ellas. Y entonces hay que conocer a la gente, hay que conocer los programadores de los festivales, hay que de alguna manera conocer los circuitos para saber realmente, cuando tienes una película terminada, dónde va a circular mejor. Esto sí. ¿Eh? Pero no me trazo una idea previa de decir, bueno, es que he de conseguir con esta película pues tener una televisión. De hecho, en el 80% de los casos las televisiones me dicen que no, les horrorizan mis películas a las televisiones, ¿no? Dicen que no son para sus audiencias. Pero aparte de eso, pues quiero decir, intento encontrar los cómplices con las que poder hacer las películas, esto está claro, pero no siempre me sale bien así. Muchas veces me he tirado adelante a hacer una película, como en el caso de Apichapong, y después porque afortunadamente la película ha conseguido un premio como la Palma de Oro de Cannes, la he podido vender a la televisión de Cataluña en este caso, y no la española, que me dijeron que no, pero ha sido a posteriori, porque si hubiera presentado el proyecto a priori también me habrían dicho que no. Con un realizador tailandés, una película de fantasmas o de dobles vidas o de reencarnaciones en la jungla de Tailandia, seguro que me habrían dicho que no. Entonces, una vez hecha y con el prestigio adquirido, pues quizás fue más fácil que alguna televisión se incorporara. Pero ahí me la jugué, ¿no? Me la jugué porque en aquel momento podía pues porque tenía justo los recursos para poderme meter. Hay otros momentos como el actual en que no tendría los recursos para poderme meter en un proyecto así. Todo va como va. Bueno, en principio conocía la obra del realizador. Tuve la oportunidad de conocerlo 2 años antes en Cannes, que creo que le estaba de jurado, y me lo presentaron y le dije, hombre, me interesaría saber en qué estás, ¿no? Sin sospechar en que me metería en ello, ¿no? Y entonces ya me habló de una propuesta que él tenía, porque forma parte de esa instalación global que se llama Primitive, que se compone de multipantallas para museos con determinado tipo de imágenes, un cortometraje, etcétera, etcétera. Y me habló de ese proyecto y me dijo que quería hacer el largometraje de ese proyecto y que trataba sobre el mundo de la reencarnación. Y ahí me sedujo, porque a mí el mundo de la reencarnación es algo que también me tira, ¿no? Me llama. Y entonces, pues, profundicé un poco más en el tema. Entré en contacto con su productor inglés, que es el que le mueve también a nivel de museos y galerías, Simon Field, y a partir de ahí nació la posibilidad de estar en el proyecto, en el que estuvimos 5 países, cada uno aportó lo que pudo, ¿verdad? Pero estuvimos en 5 países. O sea, me sedujo eso, el proyecto en sí mismo, pero también porque antes conocía Tropical Maladies, Children's and Century, Blissfully Yours, y era un realizador que estaba en mi punto de mira, como hubieras podido estar pues Hou Sai-sen o Sammy Liang o tantos otros o Jia Sankei o tantos realizadores, digamos, orientales, por decirlo así, que creo que son los que en los últimos 20 años han hecho propuestas de renovación cinematográfica muy importantes, que quizás con el tiempo se valorará más, ¿no?
Y luego, a mí la película me encanta, aparte de esto, o sea, estoy muy satisfecho de esa película. ¿Y qué supuso la Palma de Oro en Cannes? Bueno, en principio algo inesperado, pero te diría también como una especie de justicia providencial, ¿no? En el sentido de que un realizador que estaba en los márgenes, pues incluso el festival más importante del mundo en un momento determinado, gracias a un jurado X, porque coinciden los idus de marzo, ¿no? Pues consigue llevarse un premio de esta categoría, que demuestra en el fondo que también es cine, que aunque sea de pequeño presupuesto y que sea una rareza, también esto se puede considerar cine y puede tener un premio tan importante como puede tener el señor Haneke, el señor Ken Loach, etcétera, etcétera, gente que de otra manera estaba hasta ese momento mejor valorada o más consagrada. O sea, me parece una apuesta muy importante, muy interesante, ¿no? Que algo así surja, digamos, premiado a ese nivel sin ser precisamente un producto industrial al uso, ¿no? Te contaré. Mira, nosotros nos asociamos en el 89, al decir nosotros me refiero a Isabel Cochet y yo, porque en el fondo nos conocíamos de haber trabajado los dos en la misma agencia de publicidad, una que se llama G. Walter Thompson, y todos los dos éramos muy aficionados al cine, dos locos del cine, nos íbamos los dos juntos en aquel momento a ver pues La Condesa Descalza y llorábamos los dos. No hemos sido nunca pareja de ningún tipo más que profesional. Y en un momento determinado montamos esta productora de la mano de un productor que había en Barcelona que ya falleció, que se llama Pepo Sol, productor de Jamón Jamón y Huevos de Oro de Vigas Luna. Y bueno, empezó a ir bien haciendo publicidad. Entonces, cuando pasaron unos años, 5 o 6 años, que habíamos conseguido suficientes beneficios a través de la publicidad, invertimos esos beneficios en la primera película de Isabel Cochet, que era la realizadora que estaba en la casa, y esa película es Cosas que nunca te dije. O sea, es una película absolutamente financiada por la productora que entonces era de los dos, Edith Saeta. Nadie tuvo que venderse ninguna casa, ni nadie alquiló alguna casa, aunque el marketing de todo eso quede muy bien. Y entonces, a partir de ahí, fue el arranque para los dos, yo te diría. Esa película estaba perdida en un pasillo de una distribuidora aquí en Madrid durante más de un mes y medio, nadie la quería, no había manera de sacarla adelante. Entonces, en un momento determinado, Fernando Lara, que entonces era director del Festival de Valladolid, nos echó un cable para que la presentáramos a Berlín. Gustó a la comisión de Berlín, se exhibió en Panorama de Berlín y entonces de repente cogió cuerpo la película. O sea, gustó a la crítica internacional y empezó a funcionar el boca a oreja de esta película. Entonces ya fue más fácil, conseguimos un distribuidor en España que fue Wanda, los hermanos Morales, que nos ayudaron mucho a sacar la película adelante, porque nadie antes de ellos confiaba en esta película. Es más, luego tuvimos, para poder tener las ayudas en España a la amortización, tuvimos que acabar de hacer un acuerdo de coproducción con Estados Unidos, aunque todo el capital surgió de aquí, porque claro, estaba rodada en Estados Unidos, los actores eran norteamericanos y esto es como nombrar al demonio. O sea, es la industria más contraria a la industria europea, ¿no? Entonces tuvimos al final que armar una coproducción con Estados Unidos para poder darle cuerpo de naturaleza a la película y que pudiera ser considerada también película de nacionalidad española. Si no, no las podríamos haber estrenado como película española, ni habríamos podido optar a ninguna ayuda. Te tengo que decir la verdad. Primero intentamos hacerla en España, primero que nada, pero es que no obtuvimos las ayudas. Se presentó, por ejemplo, al Ministerio de Cultura en aquel momento para las ayudas previas a cine de autor y nuevos realizadores, porque era la segunda película de Isabel Cochet, y nos tumbaron el proyecto. Luego intentamos hablar con actores españoles para ver si se involucraban en el tema de la misma manera que luego se consiguió con los americanos, es decir, con un salario mínimo y a beneficios o a hipotéticos beneficios de futuro, y no conseguimos actores de primera línea, salvo creo que la única que estaba dispuesta, me parece recordar, era Rosy de Palma para hacer algún papel secundario, ¿no? Pero los demás nadie estaba dispuesto a participar en el proyecto. Entonces al final fue más fácil orquestarlo y montarlo en Oregón, en Estados Unidos, porque en el estado de Oregón no se pagaban taxas o no se pagan taxas en aquel momento para desarrollar la industria cinematográfica, porque en el estado de Oregón, en Portland, gracias a Gus Van Sant, hay un laboratorio que se llamaba Mónaco, donde podías revelar el material, y porque en la ciudad donde rodamos, Saint Helens, cerca de Portland, nos dieron el ayuntamiento de la ciudad nos dio múltiples facilidades para rodar sin tener que pagar
localizaciones, ¿no? O permisos desde el hospital a la calle, etcétera. O sea, tuvimos más facilidades en aquel momento, os lo digo de verdad, en Estados Unidos para rodar esa película que no si la hubiéramos hecho en España. Y además había más sintonía con la historia al hacerla en Estados Unidos que no aquí. Yo pienso que es una película que tiene unos diálogos estupendos. Para mí, quizás lo veo de una forma sesgada, pero me parece hasta la fecha la mejor película de Isabel Coixet, no sé si porque estoy implicado en ella o no, pero sinceramente lo digo de verdad, lo digo de corazón, me parece su mejor película hasta la fecha, y pienso que la operación sirvió primero para que ella pudiera desarrollarse en la industria del cine, porque ya habéis visto, es una realizadora que ha tenido una trayectoria a partir de ese momento, y para que yo pudiera continuar produciendo películas. O sea, fue nuestra tarjeta de presentación, tanto a uno como el otro. Luego, ¿qué pasó? Pues que nos separamos, pues porque lógicamente cada uno tenía una visión diferente de las cosas, ¿no? Entonces, ya recuerdo que en Berlín, me acuerdo que le dije, me alegro por ti y me sabe un poco mal por ti porque sé que te voy a perder como realizadora inmediatamente. Y pasaron un tiempo, pero efectivamente ella pues se abrió hacia otros vericuetos, ¿no? Creo que sus próximas películas las produjo, la siguiente, A los que aman, la produjo Sogecine. Sí, Sogecine, y luego la siguiente ya fue Almodóvar, ¿no? El deseo, Mi vida sin mí. Y después Mediapro, la película de Tokio, en fin. No sé, ella tiene otra visión del cine y otro camino, otra propuesta, y yo también. Entonces, pues bueno, era una separación inevitable, ¿no? Cuesta verlo en el momento, pero luego con perspectiva, como todas las cosas, cuando miras por el retrovisor, dices, ah, bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Evidentemente, sí, es una película muy extraña, es como una no película casi, que nació, te lo digo de verdad, nació de la casualidad, porque el objetivo o el proyecto que yo tenía no era una película, sino era un cuadro, un retrato, una pintura con mis padres, porque veía que mis padres se iban haciendo mayores. Es algo que siempre me había gustado tener, ¿no? Un retrato con mis padres, y luego ocurría que nunca se patentizaba. Y entonces el día en que empezó a hacerse el retrato, después de que encontrara ese pintor con el que confié, ese mismo día me dije, hostia Luis, parece mentira, no estando aquí en el medio, que no se te haya ocurrido hasta ahora el registrar lo que aquí pase con una pequeña cámara. Y entonces fue así que empezó todo. De hecho, en el primer día el sonido es el de la propia cámara, que es más defectuoso. A partir del segundo día ya se incorporó la percha, o sea, y una sonidista, porque es que no había ni sonidista. Y es una película hecha entre 3 personas. Pablo García, la sonidista y yo, o sea, es que es increíble, ¿no? Y fue así todo, surgió sobre la marcha, porque tampoco había una pretensión de que fuera una película que acabara en salas cinematográficas, era una película familiar para nosotros, como un testimonio o un documento de lo que allí iba a ocurrir. Luego lo que pasó es que como no había distancia, porque claro, para mis padres estaba su propio hijo allí, y la cámara es como si que no la veían, como si no existiera, pues al final esa cámara recogió unos momentos de verdad que de otra manera quizás no se hubieran podido producir. Si yo hubiera intentado hacer esto desde un principio con un guión preestablecido y informando a mis padres de que íbamos a hacer una película, no hubiera sido como Family Strip, porque hubieran estado encorsetados, no hubiera surgido lo que surgió ahí, ¿no? Es una de las ventajas del cine libre, ¿no? Del cine espontáneo, de poderlo hacer así, que recoge la verdad, ¿no? De alguna manera ahí hay muchas cosas inesperadas en una habitación de 4 por 6 metros, ¿no? Hay toda una vida, 100 años casi, si quieres, indirectamente un poco de este país, ¿no? De una manera diferente de ver la historia de España. Pero todo eso no era una pretensión de inicio, ni era voluntaria, desde la voluntad, digamos. Eso surgió, se registró y luego sí, en el montaje se manipuló. En el montaje se decidió, se pone esto, se pone aquello, se construye una especie de continuidad o no. Ahí es cuando realmente interviene ya la mente, por decirlo de alguna forma, de una manera patente, clara, ¿no? De decidir qué monto, qué dejo y qué quito. Sentí mucho pudor. La prueba es que el primer montaje de esta película fueron 20 minutos, que era para la familia, como os dije. Y fue con el montador, con Sergi Díez, fue él el que me convenció de que había una película de interés general y de que no fuera egoísta y que la brindara, ¿no? Y tuve mis reticencias, incluso antes de que pasara eso, bueno, como sabéis hubo un hecho luctuoso, que es que el pintor se había suicidado.
Durante años ese material estuvo en una caja en mi oficina, sin revisarse. Y luego cuando pasó el duelo, por decirlo así, es cuando un buen día me dije, reviso el material a ver aquí qué hay. Intervino Sergi Díez y me dijo, no tío, es que aquí hay una película. Y entonces fue cuando rodé el prólogo y el epílogo, para acabar de completarla, ¿no? Y luego, por ejemplo, las músicas fueron también en el proceso de montaje, o sea, yo en ningún momento rodé una panorámica de la habitación de mis padres pensando que iba a poner después Il Mondo de Jimmy Fontana, o sea, rodé la panorámica, cuando estuvo el montaje, digo, pues claro, si es el pequeño mundo de mis padres, y entonces se me ocurrió la canción Il Mondo, que además era una canción de mi época, de los 60, o sea, un referente de alguna forma, que tenía algo que ver conmigo también. Pero quiero decir, todo se produjo de una forma, digamos, no premeditada en esa película. Quizás esa es su pequeña grandeza, ¿no? Que es una película que de alguna forma casi todo el mundo se adhiere a ella y la encuentra como muy, muy próxima, muy cálida, porque está hecha sin manipulación. Te diría que no rechazo, te lo voy a decir al revés, ¿no? No rechazo ninguna de las películas en las que he participado. En algunas puedo estar más satisfecho del resultado final que en otras, eso es evidente, ¿no? Pero tengo alguna especial debilidad por algunas películas, está claro, y que no es, digamos, no tiene nada, no quiero denostar con esto, digamos, las de los que no cite, ¿no? Es una pregunta que normalmente se me hace y que intento escabullirme. Digo, no, a mí me gustan todas las que he hecho, o dar una respuesta fácil, ¿no? Decir, no, la mejor es Oliveira, claro, eso es muy fácil de decir, lo reconozco. Hoy voy a intentar ser un poco más sincero con vosotros, ya que hay el feeling, ¿no? Desde luego, las películas de Oliveira estoy muy satisfecho, me gusta muchísimo El extraño caso de Angélica, me parece una película formidable, una película que se tendría que haber hecho en el año 52 y que finalmente ha podido hacerla hace 2 años, ¿no? En el 2010, pero que de alguna forma recoge todo un sustrato de emoción del propio director, de una anécdota que incluso le pasó a él y que me parece una película a la vez como muy sorprendente, ¿no? Muy sorprendente en el sentido, he hecho un cortometraje sobre el tema además, que se llama 101, muy sorprendente en el sentido de que se avanza incluso a vértigo, o sea, hay en esa película una fascinación por una persona muerta, ¿no? Y una corriente amorosa, que es lo mismo, si me apuras, que hizo 4 años más tarde, quiero recordar, Hitchcock con Vértigo. Lo que pasa es que no se rodó en su momento, pero ya estaba escrito, ¿eh? Eso estaba escrito, ya estaba pensado, coincidió, si tú quieres, en el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna forma, tiene esa especie de corriente también, ¿no? Si tú quieres, un poco morbosa o necrófilas, como le quieras llamar, sobre el enamoramiento sobre un ser que ya no existe, ¿no? Y entonces, pues claro, es una película, yo diría que de las 30 películas que tiene hasta esta fecha mi filmografía, esperemos que puedan tener más de 30, es una de las que más me gusta, ¿no? Aunque también me guste mucho Singularidades de una chica rubia, que me parece todavía más juguetona y irónica, ¿no? Y menos seria. Pero también me parece una película muy sorprendente En la ciudad de Silvia, que es una película que en principio parece que no pase nada y que sin embargo está trufada de cosas, ¿no? Pasan muchísimas cosas y que a la vez también tiene cantidad de referencias con la propia historia del cine, pero no son, digamos, homenajes, sino que es la asunción, la asimilación de toda la cinematografía interesante mundial como digerida y traspuesta, ¿no? Entonces, claro, La ciudad de Silvia también te puede recordar Vértigo de Hitchcock, porque también hay alguien que persigue a una chica, ¿no? Pero también te puede recordar Ozu, por la manera en que está encuadrada la cámara cuando ella circula por Salzburgo, ¿no? La posición de cámara a nivel casi de las vías del tranvía, ¿no? Y también te puede recordar Hitchcock, aunque sea una anécdota, es un pájaro que se caga sobre una libreta, y tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces es una película, digamos, que la puedes ver continuamente, porque además tiene otra virtud que normalmente se utiliza muy poco en el cine español, de que la película está narrada también desde el sonido. Es decir, tú podrías solamente oír el sonido sin ver las imágenes y entender un poco lo que está pasando. Es una película en que el sonido a veces, en el montaje, se adelanta a la imagen, monta el sonido antes que la imagen. Y esto ocurre en muy pocas ocasiones en el cine español en general. Y entonces, pues claro, es una película también muy fascinante. Es curioso porque en España ha sido percibida como una película de las más flojas de Guérin, porque claro, había digamos, el referente en construcción como Techo, en el sentido de que había conseguido cantidad de
de espectadores, había sido un éxito, ¿no? Y en cambio en La ciudad de Silvia quedaba como una película que incluso algunos la han tachado, o algunas la han tachado de misógina, que me parece una barbaridad, porque digamos, la mujer está vista en la película como un ideal de belleza, ¿no? Como puede estar en toda la historia del arte, desde, yo que sé, Petrarca, a Dante, a Goethe, a, yo que sé, a la pintura, ¿no? A Renoir, etcétera. La mujer no es un objeto en sí mismo, es un ideal de belleza, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, es una película que aquí en España ha sido un poco percibida como, sí, está bien, pero caray, había hecho cosas mejores Guérin. Y en cambio en el extranjero, quizá porque conocían menos su trayectoria, ha sido de las películas más valoradas. Luego aquí se generó, precisamente por esa cuestión, se generó un debate un poco extraño entre la crítica, cuál era, ¿qué es mejor, el boceto, que es unas fotos en la ciudad de Silvia, o la obra acabada, que es en la ciudad de Silvia? Pero este fue un debate a posteriori, y que sirvió, digamos, para aquí, de alguna manera, reincentivar la discusión sobre el tema, ¿no? O sea, reactivar el proceso de la película, pero nada más. A mí me parece que el boceto está muy bien y que funciona por sí solo, cosa que no siempre ocurre, ¿no? Con un boceto, que es las fotos en la ciudad de Silvia, y que la ciudad de Silvia es una película mucho más robusta que el boceto y con otras dimensiones, ¿no? Con otras capas. Bueno, os he dicho dos, ¿no? El extraño caso de Angélica, en la ciudad de Silvia. Una tercera película podría ser Honor de Caballería. Honor de Caballería porque la descubrí en un momento incipiente en el que ya estaba algo rodado, vi unas imágenes, Albert Serra me abordó de una forma así como muy insolente, como es él, ¿no? Muy insolente. Oye, tú has producido la película de Marrecha, ¿no? Las manos vacías. Pues sí, tal. Pues te pasó un guión sobre una historia del Quijote y ni me has contestado. Ni me acordaba de que me hubiera pasado un guión sobre una historia del Quijote, no sé ni siquiera si había llegado a mis manos. Y dice, tienes que ver unas imágenes porque ya tengo una parte rodada. Digo, vale, voy a ver unas imágenes. Y claro, vi la parte esta del baño, que era más larga incluso de lo que hay finalmente montado en la película, y claro, la secuencia esa del baño en el que Don Quijote enseña a Sancho a lavarse un poco en el río y que a la vez es como una cuestión un poco mística y que están como los elementos de la naturaleza mezclados en todo eso, pues me fascinó, ¿no? Y dije, pues vale, te ayudo a terminarla, le ayudé a terminarla, fuimos de la mano los dos a ver al señor Olivier Père, que la escogió para la quincena de realizadores en Cannes, me acuerdo de un desayuno en el restaurante de la Gare de Lyon, que se llama Le Tremblay, un restaurante estupendo que os recomiendo que conozcáis, porque tiene unas pinturas así de la época mágica de los viajes como de los años 20, ¿no? Con estas subidas figura que el tren te lleva hasta Venecia o el tren te lleva hasta Estambul. Es un restaurante de verdad, se llama Le Tremblay, ir a tomaros un café una mañana y un croissant porque vale la pena cuando vayáis a París, en la Gare du Nord, la estación del norte. Y entonces ahí Olivier Père nos dijo que confiaba en la película, en lo que había visto y que la quería para la quincena de Cannes. Y ahí empieza la trayectoria también de Albert Serra, de una forma, si queréis, muy anecdótica, pero a través de una película, yo diría, muy mística, con un contenido muchísimo más inocente por un lado, si tú quieres, y también sincero que las que ha venido haciendo después, que ya pueden ser más especulación de incluso su propio ego y su propia mirada del cine y de la vida. Sin embargo, esta es una película mucho más tierna, más sencilla, más honesta y de alguna manera pienso que un referente en un momento determinado de otra manera de poder hacer cine en España. Esto también se verá con el tiempo, ¿no? Recuerdo que alguien en Letras de Cine dijo la renovación del cine español empieza en Cataluña, lo decía por esta película en concreto, pero yo de esto, digamos, retengo la idea de que una película hecha con una pequeña cámara de vídeo, numérique, como dicen en Francia, con un presupuesto mínimo, puede conseguir estar en los mejores festivales del mundo y hacer un circuito tan o más amplio que una película con cantidad de peso industrial detrás, cantidad de dinero, actores conocidos, etcétera, etcétera. O sea, lo importante es la creatividad, ¿no? Y él tuvo la inteligencia de saber subvertir varias cosas. Primero, por ejemplo, un Quijote que habla en catalán, una cosa absolutamente anecdótica y absurda, ¿no? Segundo, rodarlo con actores no profesionales. Y tercero, en lugar de ilustrar lo que siempre se ilustra del Quijote, como son las batallas y todas las gestas, los momentos muertos, los momentos en que no pasa nada. Entonces, claro, de repente coge un mito de la historia universal y casi que lo acerca indirectamente, por decirlo así, al budismo, ¿no? O al, ¿cómo decir?, lo deconstruye, ¿no? Hace una deconstrucción
Esta es no se le había ocurrido a nadie antes, ni a Orson Welles, ¿no? En su Quijote. Es decir, aquí está la gracia de la propuesta, ¿no? En intentar darle la vuelta a algo, darle la vuelta al calcetín. Esto es lo importante, intentar darle la vuelta al calcetín siempre que hagas algo en el terreno de la creatividad y del arte, ¿no? Bueno, no hablemos de beneficios, digamos, hablemos de viabilidad si tú quieres. La viabilidad está en conseguir los suficientes recursos para poder continuar. O sea, esto es una especie de zanahoria que tienes delante en el que si en un momento algo se rompe, como me podría pasar ahora en 2012 si no me llegara una ayuda que me tiene que llegar del Ministerio de Cultura, este proceso se puede romper irreversiblemente, porque no tienes los recursos para poderte meter en el siguiente proyecto. O sea, la viabilidad es esta. El arranque, en el caso concreto de mi productora, es gracias a la publicidad. Como os comentaba antes, en el momento en que la publicidad, en una época dorada de la publicidad, que duró hasta el año 2002 o 2003, te diría, ¿no? Después ya fue un poco en decadencia, ¿no? Se obtuvieron recursos suficientes como para poderlos reinvertir en el cine. O sea, en lugar de reinvertirlos, que te diré yo, en incrementar otro tipo de negocio o en que la empresa desarrollara otro tipo de actividad, esos recursos que se ganaron en la publicidad se reinvirtieron en el cine. Y eso permitió la continuidad. Hay una cosa que es básica, ya sabéis, el dicho siempre tópico, si queréis, de muchos son los llamados y pocos los elegidos en la industria del cine. Es cierto, si tú en tu primera película o en tu primera propuesta, sea como productor o como realizador, no funciona, quizás tienes una segunda opción, pero nunca vas a tener una tercera. Entonces aquí la suerte que tuve es que la primera relativamente funcionó y permitió que de repente estuviéramos dentro de una industria que es muy cerrada y que no admite newcomers, no admite gente que viene de fuera de nuevo, ¿no? Entonces ahí está el secreto. Si consigues con tu primera, segunda película de alguna forma, por el tipo de propuesta, por el circuito de festivales, por lo que sea, estar ahí, entonces es más fácil que puedas tener continuidad. Pero si no, es que seguramente te quedas ahí, te quedas en la segunda película y esa productora ya deja de existir, ¿no? O sea, la continuidad es difícil. Y los recursos es lo que tú dices, es conseguir que te llegue algo para poderlo reinvertir de nuevo. Pero pensar que la industria del cine en general, sobre todo en Europa, no hablemos del mundo de Estados Unidos o de Bollywood, que son dos temas diferentes, ¿no? La industria del cine en Europa es así de precaria, o sea, en general, salvando las distancias, ¿no? Hay algunos que les funcionarán mejor económicamente las cosas, como puede ser Lars von Trier o Pedro Almodóvar, ¿no? Pero en general es así, o sea, yo te diría que no llega ni al 10% los que consiguen realmente rentabilizar el cine como negocio. Los demás vamos todos siempre con el agua al cuello, intentando sobrevivir y metiéndonos en el próximo proyecto y salvando los platos del anterior, ¿no? O sea, es así. Las industrias culturales son así, con la particularidad de que además la del cine es una industria cara. El producto que se fabrica, si se le puede llamar producto, es caro, ¿no? En relación a un libro, a lo que cuesta escribir un libro, que es una cosa más reducida, ¿no? Menos componentes, menos gente, o pintar un cuadro, ¿no? Claro, el cine son 30 personas a lo mejor para hacer una película, ¿no? Pienso que es una herramienta imprescindible. Por dos razones. Ya no hablo de la económica, porque los retornos de estas cosas siempre son muy limitados. Por la necesidad de dar a conocer simplemente, porque es que hay como una censura de la distribución. Es decir, los espectadores o la sociedad accede a ver determinado tipo de formatos y determinadas películas porque son las que un grueso de distribuidores y exhibidores deciden colocar en su circuito. Pero si no entran en este circuito, normalmente ha quedado rechazado ese producto, no ha tenido acceso, por tanto es como si no existiera. En cambio, todas estas plataformas digitales, como otros circuitos más marginales, como lo que hablaba antes de los festivales, permiten que este tipo de propuestas lleguen a un determinado tipo de público, imprescindible para existir, para que te conozcan, ¿no? O sea, a veces incluso, ya sé que esto es como tirarse piedras en el propio tejado, en el sentido de que va en contra de la rentabilidad de lo que uno hace, pero a veces uno llega a la conclusión, que no quiere decir que los demás se valgan de ello, pero uno llega a la conclusión de que es mejor, aunque no genere ningún recurso económico, que una cosa se vea que no que algo quede realmente perdido en un cajón. Es decir, que es necesaria la divulgación de las cosas, no solamente por darle salida al esfuerzo que tú has hecho y al trabajo que tú has hecho, sino por diversidad, digamos, ¿no? Por sentido de la diversidad, por
porque el público en general, si podemos llamar público los espectadores, tengan acceso a que hay formas diferentes de hacer las cosas y que hay propuestas distintas a las que los más media te muestran, ¿no? Entonces es simplemente por conservar, casi te diría, la libertad o incluso el sentido de la democracia. Tiene que haber otro tipo de contenidos, es imprescindible. Entonces estas redes pueden ofrecerlos, ¿no? Entonces es vital que existan. Bueno, hombre, primero Truffaut, claro, supongo que es una obviedad, ¿no? 400 golpes, ¿no? No sé si sale de ahí vuestro nombre, pero también me parece bien como idea de mantenerlo a 400 películas, 400 propuestas, 400 films, y que cada uno de ellos sea un golpe diferente, ¿no? O sea, aquí tiene que haber un proceso de depuración por parte vuestra y de selección muy refinado para que, de alguna manera, es muy difícil conseguir 400 propuestas diferentes, pero sí que hayan 400 visiones como enriquecedoras de ver el cine. Esto es importante, está bien, sí. Yo en algún momento recuerdo que mi productora, que se llama Edi Saeta, que es un nombre así como muy esotérico, muy extraño, pero que ya ha cuajado, recuerdo que nos planteamos en alguna ocasión que se llamara Baiser volé, besos robados, o sea que el coger un referente trufoniano para una empresa me parece algo aceptable, sí, y es bonito. Las manos buscan